¿Por qué han conseguido los rebeldes tomar el país en tan solo unos pocos días? ¿Es este el comienzo de un nuevo capítulo para Siria o solo el inicio de otra crisis? ¿Cómo es posible que Bashar al-Assad, tras décadas de poder absoluto, haya caído de repente? ¿Y dónde está Bashar al-Assad? ¿Ha conseguido huir o finalmente fue capturado o eliminado? ¿Cuál es el impacto geopolítico de esta situación? ¿Podría estallar otra guerra? ¿O esta vez entre los propios grupos rebeldes? Quédate con nosotros en el vídeo porque tenemos mucho que contarte. Última hora desde Siria. Bashar al-Assad, el dictador que gobernó el país durante más de 2 décadas, ha caído. Ahí está. Los grupos rebeldes han conseguido tomar Damasco tras un avance relámpago, y el régimen que parecía inamovible ha colapsado. ¿Pero qué significa esto para Siria y para el resto del mundo? Así llega Siria al final de la era al-Assad, una nación devastada, con entre 400.000 y 600.000 muertos, pero lo más impactante, los 2 millones de heridos y muchos de ellos con secuelas de por vida. Más de 5 millones de personas han tenido que exiliarse, y todo esto sobre una población de tan solo 23 millones de habitantes. Hoy os vamos a desmenuzar el conflicto, el contexto histórico, los grupos involucrados y lo más importante, lo que va a pasar, ¿no? Prepárate porque el futuro de Oriente Medio y el nuestro está cambiando frente a nuestros ojos. Comenzamos. Contexto histórico. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Vale, para comenzar con todo esto, necesitamos entender lo que está ocurriendo ahora mismo, y para ello tenemos que retroceder al año 2011. No sé si te acuerdas de la primavera árabe. Imposible no acordarse. Eso fue como un shock, ¿no? Y mira que nosotros éramos pequeños, que estábamos no sé si empezando el instituto casi. Pero fue en ese momento en el que parecía que todos los dictadores del mundo árabe iban a caer. O estaban cayendo como moscas, ¿no? Entre Túnez, Egipto, Libia. Y luego llegó el amigo de Siria, Bashar al-Assad, que heredó el poder de su padre, Yasser al-Assad, que este señor gobernaba con puño de hierro. La mayoría era suní y el 74% de la población estaba completamente harta de la discriminación bajo el régimen alauita, una minoría chiita. Y la gente, como era evidente, salió a protestar. ¿Y qué hizo entonces al-Assad? Pues como un buen dictador, mano dura. Pero la cosa es que eso no detuvo a nadie, y pronto esas protestas cogieron otro tono y se convirtieron en una guerra civil. Y lo que comenzó como un conflicto entre el gobierno y los rebeldes moderados del Ejército Libre Sirio FSA se complicó mucho. Surgieron facciones con agendas propias y el tablero sirio se llenó de actores externos. Pero vamos a ir un poquito más despacio porque tenemos que organizar un poco todo esto. Aquí tenemos 4 grupos, que son los 4 principales grupos que participaron en este conflicto. Prestad atención porque es clave para poder entender qué está ocurriendo. Empezamos con el fácil, con el obvio, que es el régimen de al-Assad, que evidentemente está apoyado por Rusia, por Irán y por Hezbollah. Un bloque que ha sido implacable durante años, pero la guerra los dejó bastante debilitados. Vale, y ahora vamos con el Ejército Libre Sirio que acabo de comentar anteriormente, FSA. ¿Vale? En un principio eran los buenos, desertores del ejército que buscaban democracia, pero con el tiempo han perdido fuerza y algunos de sus combatientes se han unido a otros grupos más radicales. Si tú comentas los buenos entre comillas, comentamos los malos, quizás no entre comillas, que son los grupos islamistas, HTS sobre todo, que al final básicamente ha sido una rama de Al-Qaeda, pero en Siria, y por supuesto el Estado Islámico, que llegó a controlar un territorio bastante grande antes de ser aplastado. Y ahora vamos con lo que yo creo que son los buenos en teoría. Las Fuerzas Democráticas Sirias, SDF en sus siglas. Son la parte liderada por los kurdos y estas fuerzas eran las favoritas de Occidente. Prácticamente son el niño bonito de Estados Unidos porque han derrotado al Estado Islámico y controlan grandes partes del noreste de Siria. Para que os hagáis un poco la idea, sería lo más parecido a Israel. Con estos 4 actores principales que ya sabéis, más las potencias extranjeras como Rusia, Irán, Turquía, Estados Unidos, Siria se convirtió en el tablero de ajedrez probablemente más caótico del mundo. No, pero espera. Lo peor de todo esto es que el pueblo sirio ha quedado atrapado en medio. Millones de refugiados, ciudades arrasadas, y el conflicto parecía interminable. Además, por si fuera poco, no debemos olvidar que estos grupos rebeldes que se han levantado contra al-Assad, entre ellos mismos tienen muchas disputas y enfrentamientos. Al final estamos hablando de una lucha 4 encima y con bastantes creencias diferentes. Sinceramente, la situación es un caos y lo que parece es que va a seguir siendo un caos.
Esto que acabas de comentar es súper importante porque va a determinar lo que pueda pasar de aquí en adelante, ¿eh? Así que vamos a continuación con el ataque rebelde que ocurrió hace apenas unos días, que ha llevado a la caída de Bashar al-Assad. El ataque rebelde y la caída de Al-Assad. Ha llegado el momento en el año 2024 y todo cambió. Los rebeldes liderados por HTS lanzaron una ofensiva que arrasó con las defensas de Bashar al-Assad en tan solo 10 días. Vale, mientras nosotros hablamos vais a ir viendo en pantalla todo el progreso de los diferentes bandos en un mapito durante estos días o esta operación relámpago. Pero la verdad es que fue increíble, ¿no? Entre Alepo, sí. Homs, Hama, todas estas ciudades cayeron rapidísimo. Y cuando llegaron a Damasco, al final el ejército de Bashar al-Assad está completamente desmoralizado y desorganizado. La escena es que es simbólica, si lo ves. Tanques rebeldes entrando en la capital, estatuas de Al-Assad derribadas, la televisión estatal anunciando la liberación de Siria. En la liberación y la guinda del pastel. Al-Assad huyendo del país. Como buen dictador, es el primero en pirarse. Su régimen, que parecía invencible hace unos años, se desmoronó como un castillo de naipes. Además, según algunos medios, el día 8 de diciembre, Assad habría llegado a Moscú, donde Putin le iba a dar asilo. Otros medios, como Reuters, se han encargado de decir que su avión como que desapareció y que quizás habría sido eliminado en su intento de huida. Cortinita de humo. En las calles hay gente que lo celebraba, si pudiste verlo, y prisioneros políticos fueron liberados, pero el gran pero. Siempre hay un pero. El grupo que lidera esta victoria, HTS, tiene un historial complicado, como hemos comentado, parte de los grupos islamistas, vinculado a Al-Qaeda, radicales. Al final, no todo el mundo puede estar tranquilo con esa nueva posición de poder. ¿Cuál es el impacto geopolítico de esta situación en Siria? Entonces, vamos con el tema más importante de este vídeo. ¿Qué significa todo esto para el resto del mundo? Vamos a empezar con Rusia, que es el mayor aliado de Bashar al-Assad. Yo espero que sigáis viendo este vídeo, porque vamos con lo importante. Rusia ha perdido sus bases en Tartus y en Meymium. Y esto no solo es un golpe táctico para Rusia, sino también es estratégico. ¿Por qué? Porque son o eran su única entrada al mar Mediterráneo. Sin estas bases, su flota pierde totalmente el acceso. Y no solo eso, Rusia pierde un importante punto estratégico para el reabastecimiento y escala de aviones militares en su ruta hacia África, donde no olvidemos que también llegan muchas materias primas clave desde que Rusia necesita. Y no solo esto, la caída de Assad deja a Rusia sin influencia directa en Oriente Medio. O sea, después de lo que está ocurriendo en Ucrania, esto es otro revés más para Putin. Un momento antes de seguir, veo que más del 90% de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas al canal. Si te gusta este contenido, suscríbete porque nos ayuda muchísimo a seguir creando más. Dale al botón y sigamos. Al final, a Rusia solo hacen que crecer los enanos. Estamos ya no sé cuántos vídeos ya llegamos diciendo que hay muchas cosas que afectan a Rusia y encima son negativas. Pero no olvidemos que Rusia ha invertido muchísimo dinero en Siria. Bueno, no solo dinero realmente, sino también tropas, esfuerzos diplomáticos, y ahora todo eso se esfuma. De hecho, una de las claves de tener una Al-Assad más débil fue que Rusia tenía que mover muchas de sus tropas de élite que estaban estacionadas en Siria hacia el frente en Ucrania. Es importante esto que comentas, pero no podemos olvidar a Irán. Irán es muy importante aquí también, porque sin Assad pierde su corredor chiita, la ruta terrestre que conecta Teherán con Hezbollah en Líbano. Esto es clave. Totalmente, porque esto limita muchísimo, como comentas, su capacidad para apoyar a Hezbollah y para presionar a Israel. Además, su influencia en Oriente Medio queda muy dañada y además tenemos a un Israel que se está dedicando a atacar posiciones estratégicas en Siria como bases y buques de guerra, y algunos pueden hablar incluso de una invasión de las fuerzas israelitas. Israel, que por otro lado, lo único que ha comentado es que lo único que están haciendo es dedicarse a, digamos, defender la frontera entre Israel y Siria. Y no olvidemos, porque alguien tiene que ganar. Alguien tiene que ganar en todo esto. Y el ganador es Turquía, con diferencia. Porque al-Assad fuera de este panorama, Turquía tiene vía libre para consolidar su control sobre el norte de Siria. Y no solamente esto, podría posicionarse como el principal exportador de gas natural. Porque recordemos que tiene alianza con Qatar desde hace bastante tiempo. Y el gasoducto que conecta Qatar, que podría conectar Qatar con la hipotética Europa, pasa justo por el centro de Siria. Entonces, esto refuerza
una posibilidad estratégica clave para Turquía. Totalmente, y ojo con esto, porque es más importante de lo que parece, Sí. porque automáticamente estarían abriendo una nueva vía de suministro de gas a Europa, aparte de la rusa. Bueno, esto es muy heavy, aparte de lo que hemos comentado en el anterior vídeo de Argentina, que lo vais a tener por aquí, como siempre. Lo que comentas también incluye presionar a los kurdos, como bien comentabas, que eran enemigos de Turquía. Pero ojo, porque Turquía es parte de la OTAN, sin embargo, crea tensiones con alguien que es aliado de Estados Unidos, porque los apoya, como bien has comentado, en su lucha contra ISIS, cual podrían generar ciertas tensiones. Sí, y bueno, ya que has comentado Europa, vamos a ir con Europa porque el panorama es un poquito incierto, Mm. porque será pronto, ¿no? A hablar de qué puede pasar con el aspecto migratorio, ya que estamos viendo que entran y salen sirios, no sabemos por dónde puede ir todo esto. Sí, porque normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros hay una guerra en Oriente, mucha gente huye como refugiados que intentan entrar en Europa, etcétera. Pero es que en este caso lo que estamos viendo es que con la caída del Assad se ha dejado de perseguir a mucha gente y decenas de miles de sirios, de refugiados sirios, han decidido volver a su país. Veremos si para quedarse o bien para que otros ciudadanos, quizás minorías que no están tan de acuerdo con estos grupos más islamistas, tengan que salir huyendo del país. Vamos a ver, pero nos queda finalmente los amigos chinos. En este caso, bueno, en el caso de que yo creo que Siria lograse estabilizarse, Pekín podría entrar con inversiones bastante grandes en reconstrucción, ampliando su influencia en pleno Oriente Medio. Sí, yo entiendo que sería una oportunidad que no quieran dejar perder, ¿no? En lo que sí que sería es un paso más hacia su estrategia, perdón, entre la franja y la ruta, desplazando más a occidente dentro de la región. Pero no podemos centrarnos solamente en lo que ocurre fuera. Vamos ahora con lo que podría pasar en Siria. Porque la caída del Assad no garantiza estabilidad en absoluto. Todo lo contrario, el país podría fragmentarse aún más. No, no, totalmente. O sea, sin un liderazgo claro, las facciones rebeldes se podrían enfrentar entre sí por la lucha por el control del territorio, ¿no? Es un poco lo que pasó en Libia con la caída de Gaddafi, ¿no? Quizás podríamos ver algo similar. Bueno, y hay más leña que echar al fuego, el resurgimiento del Estado Islámico. En el caos, como bien sabéis, ISIS podría recuperar territorio y volver a ser una amenaza a escala global. Hmm, Totalmente. Y de hecho, este quizás fuese el peor de los escenarios, ¿no? Porque no Sí. afectaría solo a Siria, sino también a sus países vecinos y también a Occidente. Ya lo hemos visto en el pasado, ¿no? Cuando hay un vacío de poder, este tipo de grupos, sobre todo ISIS, intentan llenarlo y encima por la fuerza. Por desgracia, las cosas son así. Otro tema preocupante es el futuro, porque todo es preocupante, es el futuro de las minorías. Los cristianos, los drusos y otras comunidades podrían ser perseguidos bajo un liderazgo radical islamista. Parece que todos los vídeos que hacemos son a cero negativo, madre mía, todos son penas. Pero es muy cierto, porque si HTS al final consolida el poder, aunque se están intentando mostrar moderados, diciendo como que están escuchando al pueblo, tienen un pasado que está ligado a Al-Qaeda y que genera muchas dudas sobre su tolerancia hacia otras minorías religiosas. Y por supuesto, el pueblo sirio sigue siendo el más afectado. Más de una década de guerra ha dejado millones de desplazados y una infraestructura devastada. Y la pregunta es, ¿habrá algún actor internacional, alguna potencia mundial que realmente quiera ayudar a reconstruir Siria? Por supuesto, lucrarse, aquí ninguno somos tontos, sabemos que no lo van a hacer gratis, pero la realidad es que sin un esfuerzo masivo el país no tiene mucho futuro. La caída de Bashar al-Assad marca un punto de inflexión, no solo para Siria, sino para todo Oriente Medio. Rusia e Irán ven debilitada su influencia, mientras que Turquía y los países del Golfo salen tremendamente fortalecidos. Sin embargo, el futuro de Siria sigue siendo una incógnita. Entonces, ¿este puede ser el inicio de una oportunidad para la paz o simplemente el preludio de un nuevo caos? Yo opino que lo segundo. Los enfrentamientos entre grupos rebeldes, algunos extremistas, la pugna por el poder realmente auguran un panorama muy incierto, sobre todo para los cristianos. El caos realmente podría persistir
mientras las facciones intentan imponerse evidentemente por la fuerza. Y con todo esto, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿El nuevo gobierno logrará estabilizar en medio de estas tensiones internas? ¿O veremos un surgimiento de nuevos conflictos? ¿O en cambio, esa transición pacífica puede ser solo una tapadera? Déjanos tus comentarios, que atendemos a todo el mundo. Y por supuesto, no olvides suscribirte y compartir el vídeo si te ha gustado. Aquí nosotros seguimos cada momento geopolítico, ya lo sabéis, y venimos a contártelo fácil y rápido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.